Bienvenido de nuevo un día más a las lecturas diarias del Santo Evangelio. Hoy, sábado 14 de enero del 2023. Estas son las lecturas. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama les sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con recaudadores y pecadores?» Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene una importancia suma. En el Evangelio que hoy se nos presenta, Jesús llama a seguirle a un pecador. Llama a ser discípulo suyo a una persona apartada, mal vista en la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que Jesús nunca llama ni se acerca a las personas exitosas. Jesús nunca se acerca a los mejores vistos, sino que Jesús se acerca siempre a las personas que no representan a esos valores fundamentales de la sociedad, no representan lo mejor de esa sociedad, hasta incluso algunos, como el caso de hoy, con una moral cuanto menos dudosa. Porque, como hemos dicho siempre, Dios no cuestiona, Dios no pregunta, Dios no juzga.
Es por eso que Jesús nunca juzga. Jesús se acerca a quien lo necesita. Jesús no pregunta. Jesús no atiende a esos dogmas, a esos prejuicios que los hombres ponemos. Por eso es que en el Evangelio de hoy se nos presenta como Jesús, de entre todo el gentío que había allí, Jesús ve a Leví y lo llama. Dice, tienes que ser tú. Es una llamada personal, directa, de Jesús a Leví. Es en ese momento a él, a Leví al que llama, porque sabe que él es una persona mal vista, indigna, pecadora según la sociedad. Es él el que tiene esa esencia, porque como hemos dicho muchas veces, Jesús no ve la apariencia, ve la esencia. Y Jesús sabía que ese hombre, a pesar de todo lo que decían de él, tenía la esencia de Dios en su interior. Jesús se dirige a él con una simple palabra. Le dice, sígueme. No le dice más. Esa palabra encierra toda la esencia de la enseñanza de Jesús. Sígueme a hacer este camino. Sigue mis huellas, sigue mis pasos, haz lo que yo hago. Di todo aquello que yo digo. Sana, cura a la gente como yo lo curo, físicamente o espiritualmente, que es más importante, como decíamos ayer, si cabe. Es por eso que Jesús lo llama a él para amar a los demás como él ama a todo el mundo, sin condiciones, sin condicionantes, sin prejuicios. Y todo esto es una enseñanza que Jesús siembra en ese momento, pero que tenemos que ser conscientes que no tenemos los cristianos que dejar de aplicarla nunca. Nunca. Al igual que Leví comenzó a aplicarla cuando Jesús le dijo, sígueme. Todos aquellos que hemos sentido esa llamada, hemos notado ese momento en que Jesús nos mira y nos dice, sígueme. Da igual, Cafarnaúm, siglo I, siglo cero, que da igual donde estemos ahora mismo, en el siglo XXI. Da igual, la esencia es la misma. Esa palabra es la misma y lo que encierra esa palabra es lo mismo, porque la llamada sigue siendo la misma. Hoy, el mensaje del Evangelio podemos partirlo quizá en dos partes. La primera de ellas es esa llamada directa de Jesús hacia nosotros. Una llamada incondicional. Una llamada que Jesús hace sin importar quién eres, qué eres, qué posición buscas. Jesús no le importa nada. En la sociedad, ¿dónde estás encuadrado? No le importa. Y lo segundo y lo más importante, Jesús llama siempre y busca a aquellos que son señalados, que son socialmente juzgados, aquellos que son apartados, quizá por sus debilidades, sus pecados, sus tentaciones, por sus defectos al fin y al cabo. Todos aquellos que las personas, no Dios, han señalado y han tachado de una cosa u otra. Es a ellos a los que Jesús directamente se acerca. En el caso que hoy se nos plantea de Leví, Mateo, más adelante, es muy peculiar. Muy peculiar porque Leví no era pescador.
Leví no tenía una clase social humilde. Jesús se fija en una persona con una situación privilegiada, podríamos decir, con un empleo reconocido, un hombre de negocios, un hombre que se puede sobreentender que no le iba mal, podemos decir, en la vida, pero un hombre que a pesar de todo ello no se aferraba a esa situación, porque entendió que en el momento que Jesús pasó por delante suya y le dijo sígueme, entendió que todo eso tenía que dejarlo. Entendió que toda esa vida tenía que apartarla para continuar el verdadero camino, que era el de Jesús. Esto nos tiene que hacer pensar muchas veces sobre todas esas personas exitosas, todas esas personas afamadas, gentes de negocios, que de repente un día lo dejan todo. Un día sienten esa llamada de Jesús y entienden cuál tiene que ser su camino, entienden esa llamada, esa palabra, sígueme. Porque cuando Leví escucha a Jesús, lo último que hace es empezar a cuestionarse. ¿Podré ir? ¿No podré ir? Empieza a echar cuentas. Él no hace todo eso. Él no echa cuentas de si podrá, qué va a hacer con sus negocios, lo va a dejar. Él no hace eso. Se levanta y lo sigue, porque entiende que esa llamada es una llamada a la transformación. Una llamada a la transformación personal, a la transformación de su espíritu. Y esa transformación tendría que llevarla a la gente. Después de que Jesús se acerca a Leví y le dice, Mateo, y le dice, sígueme. Mateo se levanta, lo sigue. Y en ese momento, Mateo ya no era el mismo. En ese momento Jesús ya había cambiado su vida. Ese llamado de Jesús a él ya lo había transformado. Porque ese amor que Jesús desprende, esa misericordia, ese cariño, ese cuidado que Jesús tiene para con los hombres, eso lo transformó. Y quedó atrás, se olvidó completamente todas esas etiquetas, todos esos estigmas, todas esas palabras o esos condicionantes sociales que se le habían puesto. Todo eso ya no importaba. Jesús lo había transformado. Y Mateo entendió que tenía que entregarse, tenía que seguir a Jesús, tenía que seguir ese ejemplo, como hemos dicho muchas veces, de tomar a Jesús como un espejo en el que mirarnos. Sabía que él tenía que entregarse también a los demás, llevar la misma vida misionera y dedicada a enseñar la palabra de Dios que tenía Jesús, la misma. Jesús siempre va a ir delante de nosotros. Jesús siempre nos va a abrir el camino. Jesús siempre se va a presentar delante de nosotros y nos va a invitar a seguirlo. Esa es la manera de actuar de Jesús. Jesús nos invita a que poco a poco vayamos superando todas nuestras dudas, prejuicios, recelos, todas esas resistencias o pequeñas pegas que ponemos para no dar ese paso y cambiar, para no superar todos esos obstáculos que nos ponemos nosotros mismos
y lanzarnos a seguirlos. Jesús entiende que nos cuesta dar el paso, pero Él siempre se va a poner delante y nos va a guiar y nos va a decir qué, cómo y cuándo debemos hacer las cosas. Lo que tenemos que preguntarnos es si Leví fue capaz de transformarse, de cambiar su vida, de entender ese llamado de Jesús. ¿Es posible que nosotros lo hagamos? ¿Es posible que esa mirada transformadora de Jesús en la vida de un recaudador de impuestos surja el mismo efecto en nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejarnos mirar por Dios. Tenemos que meditar, que cerrar los ojos y hablar con Dios y ponernos en sus manos. Muchas veces seguramente nos asombremos de los resultados, pero es ahí donde encontraremos esa llamada y ese momento en el que entendemos que nuestra vida tiene que dar un cambio. En segundo lugar, tenemos que llamar la atención en el momento en el que Jesús dice a una persona, sígueme, y le está haciendo esa llamada al cambio. Un hombre que socialmente estaba siendo apartado, juzgado, estaba considerado como una escoria social, que abusaba de la gente, que se aprovechaba de su posición. Y en ese momento, ese hombre odiado por toda la sociedad, ese hombre al que todos tenían en una mala posición, podemos decir, pasa a ser considerado un hombre de Dios. Esa transformación también es para con los demás. Es una transformación para con la gente. Porque Leví, Mateo, en ese momento pasa a ser portador de primera mano de las palabras de Jesús, de las palabras de Dios. Y un testimonio como el de él, que quedaría registrado incluso en el Evangelio que luego hay con su nombre, que transformó a todos aquellos que lo escuchaban. Y esto tenemos que aplicárnoslo nosotros también, porque todos aquellos que encontramos a Jesús, que encontramos a Dios y sobre todo decidimos seguirlo, todos aquellos que disfrutamos de esa sensación de tener una comunión perfecta, sólida, segura con Dios, gracias a la oración, gracias a esos momentos de intimidad con Él, podemos encontrar esa gracia también, pero podemos ahora también ayudar a muchos a encontrar ese camino, a encontrar la misma gracia. Podemos pensar que quizá aquellos seguidores de Jesús del momento, contemporáneos de él, podrían pensar que una persona influyente, rica, adinerada, un soldado o cualquiera que tuviese una autoridad, un mando, y que abusaba de la gente, en este caso con los impuestos, recaudando de más y tal, seguramente no sería el tipo de persona que seguiría a Jesús. Asimismo, lo creemos hoy. Muchas veces pensamos que gente poderosa, gente con mucho dinero, famosos, gentes influyentes, ¿verdad?,
Muchas veces pensamos que esta gente no es posible que sigan a Jesús, pero he aquí el poder de la llamada de Jesús, el poder del Evangelio, ese poder que es capaz de transformar la vida y salvar a todo aquel que cree. Un poder de una llamada que transforma la vida interior y exteriormente, hasta el punto tal que una persona tan estigmatizada como era esa en ese mismo momento, su vida da un giro de 180 grados para pasar a ser un modelo a seguir, un hijo de Dios. Tenemos que meditar que si Jesús llevó la buena nueva, la palabra de Dios a Leví, si Jesús eligió a Leví de entre todos los que había, a nosotros también nos ha elegido. Porque nosotros no somos quien para decidir excluirnos o determinar quién debe ser excluido de ese llamado. ¿Quién tiene que apartarse de esa llamada por el hecho de que nosotros lo decidamos? Fue el propio Jesús el que se acercaba a todos aquellos marginados, apartados o repudiados de la sociedad. Es por ello que nosotros no debemos nunca de decidir o de juzgar quiénes son aquellos que pueden acercarse o ser llamados por Dios. Porque todos estamos llamados a comunicar ese mensaje. Todos estamos llamados a portar la palabra de Dios, dando testimonio de lo que hizo Jesús, de lo que quería Dios, tal y como lo hizo, según nos cuenta el Evangelio, con Leví en su propia casa, sin importarle nada ni nadie, sin exclusiones, sin etiquetas, sin prejuicios. Y por último, tenemos que tener en cuenta que una tercera situación o un tercer y último análisis que debemos de hacer de esto es que cuando Jesús lleva a cabo todo esto, estas acciones, esta transformación de la vida de una persona, Jesús es criticado. A Jesús lo critican. Como siempre, critican sus acciones, cómo, cuándo, dónde y por qué. Lo cuestionan todo. Jesús se da cuenta. Jesús entra en el pensamiento y en la esencia de esos que lo critican. Tenemos que hacer un ejercicio y entender que Jesús sabe el motivo de esos ataques, sabe el porqué de esos ataques, pero no solo los conoce, sino que Él mismo hace todo lo que tiene que hacer para defenderse y defendernos, sobre todo defendernos a nosotros de esos ataques. Es por eso que nosotros tenemos que entender que en el momento que hacemos como Leví y seguimos a Dios, en ese momento, como siempre, Dios pone una mano sobre nosotros y nos cuida. Porque como decía el Evangelio de hoy, Dios ha venido a cuidar no a aquellos que están sanos, sino a los que están enfermos. Y no ha venido a cuidar a los justos, sino a los pecadores, partiendo de la base de que todos somos pecadores. Todos hemos de ser guiados, cuidados y salvados por Él. Tenemos que entender que todos, al igual que en ese momento, que en las Escrituras,
somos acusados por nuestras faltas, por nuestros pecados en una sociedad como esta en la que vivimos. El mínimo tropiezo y el mínimo error sirven para que todo el mundo vaya en nuestra contra. Cuantos y más seremos criticados por seguir al Señor. ¿Cuánto más seremos criticados por defender nuestras creencias, por defender nuestra creencia en Jesús? Muchas veces nos tildarán de insensatos, de locos, de ilusos, de estar equivocados en muchas ocasiones. Otras veces nos dirán que, como no podemos verlo, no se lo creen. Pero qué tranquilidad, qué alivio, qué tranquilidad, qué alivio y qué gozo sentimos nosotros en nuestras vidas cuando aceptamos ese llamado de Jesús, cuando nos dice como a Leví, sígueme, y le seguimos, cuando vemos como personas como nosotros que tienen esa necesidad de ser curados interior y espiritualmente, son curados. Cuando tienen esa necesidad de salvación y Jesús los atiende. Algunos, muchos. Y en una sociedad como esta, en la que cada vez la religión, las creencias y Dios está quedando a un lado, muchos se creen que están sin necesidad alguna de ser perdonados por nada ni por nadie. Algunos se consideran justos por todo lo que hacen, pero los que reconocemos, los que asumimos que no, los que asumimos que somos pecadores, que tenemos muchas carencias y muchas cosas por las que ser perdonados, todos los que reconocemos nuestros errores, podemos descansar en esa mano protectora de Dios, en esa frase que Jesús nos deja, en la que nos avisa: Dios no viene a salvar a justos sino a pecadores. Sabemos que todos seremos salvados por Él, porque cuando hemos cometido un pecado, cuando hemos ofendido a Dios de alguna manera, lo único que podemos hacer es pedir perdón y confiar en la palabra y en la obra de Dios. Al igual que Mateo, Leví, nosotros, tú, yo, hemos recibido esa llamada de Jesús. Hemos recibido esa mirada directa que nos ha dicho: sígueme. Una llamada del todo irresistible. Una llamada a la que no podemos negarnos. Una llamada que nos ha transformado por dentro y por fuera. Una llamada que seguramente, y si no lo hemos hecho, debemos hacerlo. Tenemos que compartirla. Una llamada que hay que compartir con todos aquellos que nos rodean, porque es nuestra obligación, sobre todo si sabemos que lo necesitan, sobre todo porque sabemos que Dios trabaja en nuestras vidas. Tenemos que hacer que trabaje en la vida de los demás. Hoy tenemos que acabar estas lecturas. Me gustaría con una
con una pregunta. Si hemos sentido esa llamada de Jesús directa, clara, que nos ha dicho, sígueme, tenemos que preguntarnos, ¿a qué nos ha llamado Jesús? ¿A qué nos ha llamado Dios? Y seguramente la segunda pregunta sea más importante. ¿Cómo le he respondido? Muchas gracias y nos vemos mañana.